Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias. El saludo cordial nueva vez a nuestros oyentes, a nuestros compañeros, Eddie Alcántara, Esteban, a ti y obviamente a quienes como milagros estuvieron con nosotros a primera hora. Miren, somos un país donde los políticos ofrecen cosas que a veces son posibles, muchas veces no, pero solo hacen aquello a lo que se sienten muchas veces obligados a hacer. Ese camino lo hemos transitado por décadas y una de las mejores formas de ver si esto que he dicho es así es acudir a las transformaciones del Estado y aquellas que se dan en el área económica. Y voy a citar casos específicos. Quizás el comentario tenga un gran apartado precisamente relacionado a hechos históricos, más que a los juicios que quisiéramos hacer sobre ellos. La década del 80 es la famosa década perdida, como le decían los historiadores de América Latina. Fue una década donde el sudeste asiático creció, donde sus economías comenzaron a generar mucha prosperidad. Incluso las economías socialistas, de economía central planificada, comenzaron a cambiar su matriz para transformarse en economías de mercado. Ya China lo venía haciendo desde el año 78, 76 se aprobaron las primeras medidas, en el 78 se comenzaron a implementar en mayor medida. Vietnam, ese mismo Vietnam que se unificó tras la terrible, sangrienta guerra que venía incluso antes del conflicto con Estados Unidos, de una terrible guerra postcolonial con Francia, y antes de eso una guerra de ocupación con los japoneses. Ese mismo país, al que todavía mucha gente aquí cree que está como estaba en los 70, comenzó en el año 86 una política de transformación económica llamada el Doi Moi, que se mantiene todavía, y es precisamente la llegada de la economía de mercado, mientras se mantenía el poder político del partido de gobierno, incluso llegando Vietnam pocos años después a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo recuerdo en los años 90 cuando se dio el famoso acontecimiento de la visita de Clinton a Vietnam. Fue recibido allá cual estrella de rock, cual estrella de cine, de Hollywood. Esto porque los tiempos cambian y hoy Vietnam es un país, entre otras cosas, que tiene una enorme participación económica, dada su enorme capacidad de colocar su mano de obra de manera atractiva, de manera estratégicamente rentable para muchísimos operadores de manufacturas y de muchísimos productos, y con esto ir generando un tejido productivo que al día de hoy, hay que decirlo, es extraordinario. Mientras el sudeste asiático lograba en Taiwán, en Corea del Sur, ni hablar, fue la década de Japón, la década en la que se decía incluso que Japón iba a convertirse en algún momento en la economía número 1 del mundo, y se hicieron varios modelos matemáticos donde se veía que la creatividad y disciplina japonesa iba a llegar a superar incluso la productividad estadounidense y demás. Mientras Asia lograba esto, mientras Europa transitaba desde la idea del Benelux al mercado común europeo y se comenzaban a generar grandes logros en materia económica, y con el desmonte de a partir del año 89, primero con la Glasnost y luego la perestroika de la URSS, y luego con la reconversión de muchas de esas economías de Europa del Este, economías de mercado, no hay duda de que Europa aprovechó mucho esa década de los años 80. En América Latina es todo lo contrario. Cuando usted ve a América Latina, se va a encontrar con una década donde, si bien hubo avances, tal vez en materia política y en materia de ciertas libertades, dadas las caídas de dictaduras, de cruentas dictaduras, se crearon comisiones de la verdad, se crearon tribunales, y como siempre aparecen los premios Nobel de la Paz de nuestra América Latina, Rigoberta Menchú, Oscar Arias, y se me debe quedar algún otro. Sin embargo, en materia de transformaciones productivas, fue una década donde muy pocos gobiernos y pocos países en nuestro continente hicieron las cosas correctas. Fue la famosa década de las medidas de choque, de las medidas intervencionistas del Fondo Monetario Internacional, medidas en las cuales dejaron un rastro, hay que decirlo, sobre todo mientras más duro era el shock que se le daba a las economías, más fuertes eran las consecuencias desde el punto de vista social y político. Las de Chile del 81-82 obviamente se tomaron durante la cruenta dictadura de Pinochet. No había capacidad de reacción como hubiese ocurrido en otros países. El nuestro generó la poblada del 84 y en el caso de Venezuela generó obviamente los terribles acontecimientos de febrero de 1989, con un número de muertes todavía no esclarecido. República Dominicana, en nuestra particularidad, tuvimos en el gobierno de Salvador Jorge Blanco el intento de poner el país a tono, de organizar los aspectos macroeconómicos para formalizar también nuestra economía a nivel nacional y ponerla a tono con las exigencias de quienes en ese entonces podían prestar dinero. ¿Dónde estaba el problema?
en que desde que México se declaró en default al inicio de la década del 80, de una manera, hay que decirlo, un poquito vergonzosa dentro de la historia mexicana, porque fue una responsabilidad de ese gobierno de Chavarría, los prestadores, los compradores de bonos de deuda y quienes prestaban dinero desde la banca privada hacia América Latina, perdieron confianza, obviamente, en estos actores, y procurando que no se repitiera el tema de México, al desaparecer esa oferta, aparece el protagonismo de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Esto, de alguna manera, explicaba la dependencia de que se siguiera al pie de la letra lo que pedían los expertos de esa organización multilateral en materia económica. No es que todo lo que se hizo fue malo, de hecho, algunas medidas que se tomaron durante ese gobierno, al que hay, pienso, sí, muchas cosas que criticarle, algunas se mantienen, como fue la idea de unificar el cambio de la divisa, lo cual a mí me parece que fue una idea excelente, tanto así que al día de hoy no ha habido una real modificación de la misma, porque obedece a las leyes del mercado. La idea de que hay implícitamente una oferta y una demanda, que es la que termina dándole al Banco Central la información necesaria para fijar esa prima como una referencia, no necesariamente como una obligación. El famoso control de cambio que estuvo tan de moda en esos años en América Latina resultó ser un fracaso. De hecho, hoy apenas unos cuantos países de América Latina, Venezuela, Argentina y Cuba, mantienen un control cambiario que no es un ejemplo de nada y que precisamente mucho dice el estado de esas economías. Nuestro país llegaba, por lo tanto, a 1990 en una situación bastante difícil. La crisis que a partir del año 89 algunos ya de mi generación van a recordar, y los de generaciones anteriores la van a recordar muy bien, porque recordarán las filas en las estaciones de combustible, porque recordarán el racionamiento de algunos productos, sobre todo lácteos, porque recordarán los graves problemas de generación de energía eléctrica, de distribución, y porque recordarán el grave problema socioeconómico que definió claramente la crisis política en la que se hicieron los comicios del año 90 y donde se dividió el pastel casi de una forma equilibrada entre tres fuerzas políticas, sacando ganancia tanto el profesor Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Reformista que llevaba a Balaguer como candidato. ¿Cuál fue el cambio que tuvieron que hacer los políticos de la época, al menos en la parte propositiva? Claro, los que lo hicieron, porque como en el aula siempre hay uno que se preocupa en hacer la tarea y otro que no. Aparecieron sobre todo dos protagonistas del panorama político que actualizaron su discurso. Uno de ellos, y le va a sorprender tal vez a mucha gente, sobre todo algunos que se comen ciertos cuentos y ciertas historias. El profesor Bosch, yo siempre he dicho que usted podrá estar en acuerdo o desacuerdo con muchas de sus ideas políticas, sobre todo las que defendió después de los años 60, de los años 70, mejor dicho. Sin embargo, hay algo que yo estoy convencido, y es que nunca dejó de evolucionar en su pensamiento. La campaña del año 90 del profesor Bosch, cuando usted escucha el discurso económico, y no me crea a mí, vaya a la fuente. El propio Partido de la Liberación Dominicana tiene en su página web el discurso del presidente Bosch como candidato en la Cámara de Comercio Americana, y tiene el discurso de cierre de campaña, que se hizo, por cierto, en un escenario muy bonito, abierto, ni siquiera era un salón cerrado, algo que fue muy innovador para la época, donde el presidente Bosch hablaba de bajar impuestos, de disminuir la carga del contribuyente, de sincerizar el tamaño del Estado y sobre todo defender la calidad del gasto público. En el discurso de la Cámara de Comercio habla de que mientras una gran cantidad de empresarios dominicanos tenían que hacer gastos extras para comprar plantas eléctricas, esto al mismo tiempo se convertía en un grave problema para que la rentabilidad de tener empresas y de operar empresas pudiera permitir excedentes que pudieran ser nueva vez redirigidos a la inversión para agrandar ese campo operativo y para generar más empleos de calidad. Utilizó varios ejemplos en ese discurso que me parece muy fascinante, incluyendo el del emperador Adriano. Rescataba con su gran conocimiento de la historia la idea de que Adriano no solamente había sido un gran emperador de Roma, porque había extendido los limes del imperio, los límites. No era solo grande por eso. Era grande porque supo reconocer en su momento que los impuestos estaban cargando en demasía. Incluso en un momento muy precapitalista, muy adelantado, muy temprano de la historia, supo reconocer al emperador Adriano que tenía de alguna manera que generar un espacio para respirar y para generar riqueza, y al final eso iba también a verse reflejada en las arcas del imperio. La campaña del 90 no solamente tuvo al profesor Bosch como un proponente de esa idea, tuvo a Jacobo Masluta, que en ese entonces inauguraba su principalía política en el Partido Revolucionario Independiente, PRI,
si bien no tuvo obviamente la acogida dentro de los votantes que había tenido como candidato 4 años antes. A mí me parece bastante llamativo esto que ocurrió hace 30 años, porque vamos al 2020 con una promesa futura de que las cosas van a ser difíciles para un próximo gobierno, de que los niveles de endeudamiento que anteriormente hemos tenido van a obligar, ni siquiera va a ser por preferencia, a tener un gasto público que tendrá que ser transparentizado y un costo, sobre todo en el gasto corriente, que el Estado genera a través de sus enormes nóminas y de sus múltiples instituciones, que tendrá que sincerizarse. Y esa reingeniería del Estado que muchos pedimos, exigimos, tendrá que hacerse. No va a ser por elección. Parece que tendrá que ser por obligación. A mí me hubiera gustado que fuera por convicción. Pero sea como sea, es un destino al cual parece nadie podrá negarse. Ojalá que en los próximos meses, yo hablaré de eso en los próximos días, escuchemos propuestas en ese sentido, porque muchos tendrán incluso que desmontar el famoso sueño de seguir haciendo el Estado más grande y más asistencialista y más protagonista en la vida de la gente, para ir a hacer lo contrario, y ojalá que esto sea con un costo muchísimo menos violento que el que tuvieron las economías de América Latina en los años 80.